¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto volverles aquí a contarles, a platicar y hoy, como ven, tenemos a un invitado, él es Rodrigo, es mi hermano en Cristo. Rodrigo, presentate con el público. ¿Qué tal? Mucho gusto, es un privilegio estar aquí con Jando, platicar sobre un tema que es muy importante para nuestras vidas y Ujú. agradezco a Jando por tomarme en cuenta y compartir con él este momento. Sí, sí. Les queremos platicar de qué es la superación. Rodri, cuando te dicen superarte o la superación, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿O en qué personaje de la Biblia pensás? Pues automáticamente uno de los personajes que viene a la mente Ajá, es David. David. David, como él era un simple, un ser humano que era un pastor de ovejas. Ujú. Cuando empezó, nadie le ponía importancia, pero él creía en Dios, confiaba en Dios, y el detalle era que cuando tú confías en Dios y tenés a Dios en primer lugar, Dios te lleva a grandes cosas. Cierto. Así que David es un personaje este, esencial, Ujú. esencial porque él superó muchas pruebas y hasta, tú sabes la historia también, que derrotó a Goliat. Sí, sí, Así, sí. así que, Goliat, cambiando un poquito de tema y siento que voy a hacer un video contigo de esto. Goliat siento yo que son o representa más bien nuestros miedos, ¿va? O sea, exactamente. imagínate que uno es David, chiquitillo y todo eso, y se enfrenta a Goliat, o sea, un ejemplo, a la depresión, a esto, a lo otro. O sea, en pocas palabras, quiera que no, en algún momento de nuestra vida nos enfrentamos a nuestros miedos, pues. O sea, es un gran Exactamente. reto también eso. Más que todo para platicarles un poquito de la historia de David, como les dijo Rodrigo. David era un pastor de ovejas, era chiquitillo, o sea, tenía hermanos él, ¿no? Sí, exacto. ¿Verdad? Tenía hermanos, Ajá, tenía como 7 hermanos. 6 hermanos, va. La Exactamente. cosa es que, ¿cómo fue eso de David y Goliat? Que el pueblo de Goliat dijo que llamaran a su mejor Guerrero, guerrero, exacto. ajá, y apareció David con su Exacto. pequeña onda, lanza, y finalmente Goliat subestimó a David. Ajá, Exactamente. subestimó a David, que como él, pues un pastor de ovejas chiquitillo, me va a ganar a mí, un guerrero poderoso, se puede decir, en ese tiempo un gigante, no sé cuánto medía, pero no, gigante, Exactamente. ajá. Y la cosa es que finalmente David con el poder de Dios, Dios caminando con él, derrotó a Goliat. Ajá. No, ¿qué quieres Eh, compartir así algo, tu opinión sí, sobre eso? automáticamente, cuando tú tengas el celo de Dios en tu corazón, no importa quién está en tu camino. David, cuando se le presentó a Goliat, Goliat insultaba al pueblo de Dios, lo criticaba, lo insultaba, pero David se tuvo el celo de Dios en su corazón y dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a criticar al pueblo de Dios? Mm. Entonces él defendió el nombre de Dios y cuando tú defiendes el nombre de Dios, vas a ganar las batallas. Y Amén, él, amén. y él tenía a Dios en su corazón y quería defender a Dios, quería glorificar a Dios. Entonces automáticamente Dios estaba con él y le dio la victoria. Cierto. Así que, Ajá. Después de eso, David pasó los años, se convirtió en rey, exacto, pero David hizo un pecado fatal es que cierto, se le llama el adulterio. Así rápidamente, David estaba en la azotea, ¿verdad? En la exactamente, azotea, y vio a la mujer de su mejor guerrero, que exactamente. era, ¿cómo se llama? Urias, si no estoy Urias, mal, Urias. exactamente. La mujer se llamaba Berta. Betsabé, ajá. La cosa es que David, al momento que vio a la mujer de su compañero, la deseó tanto que la mandó a llamar. O sea, Exacto, imagínate, creo que en la Biblia, no sé si, creo que sí, sí está escrito, no desearás la mujer de tu prójimo, creo que dice. exactamente, Ajá. Entonces, David desde ese momento no estaba pecando físicamente, sino ya estaba pecando en su corazón. Y eso mismo lo dijo Jesús, o sea, el mismo Jesús, el Hijo de exacto. Dios, lo dijo Jesús. La cosa es que prosiguiendo con la historia de David, llamó a la novia
de Urías. Urías. Ajá. Y para que Urías no se enterara, como ella pues quedó embarazada de David y todo eso, en ese Exactamente. momento David ya estaba perdido, mandó que Urías fuera a la batalla, prácticamente para que muriera y todo eso va. Entonces, Exacto. o sea, ahí en ese momento David dijo, pues, estoy perdido, o sea, no lo dijo, pero sabía que estaba perdido. La cosa Exactamente. es que técnicamente el castigo de David por haber hecho eso, esos malos actos, lo del adulterio, que haber traicionado a su mejor amigo, bueno, no a su mejor amigo, a su mejor guerrero se puede decir, su hijo falleció. Exactamente, Jando. Es impresionante esa historia. Y como tú acabas de explicar y todo, él cometió doble pecado en una sola vez. Porque deseó a la mujer y mandó a su mejor soldado enfrente, que estuviera enfrente de todos, para que lo llegaran a matar y para que él se pueda quedar con su mujer. Entonces, automáticamente que él cometió doble pecado en un solo Sí, acto. Entonces, el punto es que llegaron a pasar esas cosas. ¿Y qué pasó? Las consecuencias del pecado. Como tú acabas de decir, cuando nació su hijo, murió. Y ese es el punto. Nosotros nos damos cuenta de algo hoy en día que nos pasa. Si tú desobedeces, Dios no te castiga, sino que las consecuencias de lo que tú hiciste, el acto que tú hiciste, eso es lo que te vienen encima. Entonces, prácticamente que a veces nosotros pensamos que Dios nos castiga, que Dios no nos ama. Sí, exacto. Pero también dice la Biblia que el hijo que ama lo corrige. Y nosotros a veces no llegamos a entender esas cosas, que nosotros pensamos que Dios no nos ama. Por eso nos da esas cosas, esas consecuencias. Pero también esas consecuencias nos ayudan a reflexionar qué es lo que hicimos y qué es a dónde vamos. cierto, cierto, sí. Y tú pensás de lo que hizo David se ve bastante, bastante en el mundo de hoy mismo. Automáticamente sí, porque más, como dijo Jesús, solo con ver a una mujer uno peca, ¿verdad? Sí, Entonces, cada quien sabe cómo está su corazón y su mente al momento al ver a una mujer. Entonces, cierto. automáticamente que pecamos, depende de cada quien cómo está en su corazón. No podemos juzgar a las personas. Yo no puedo decirte, tú ya pecaste. Solo tú sabes cómo miraste a una persona y cómo lo deseaste. Así que no podemos juzgarnos y solo Dios puede juzgarnos. Así Sí. que Uno no es ayudarnos, sí. quien, más que todo para juzgar. Exacto, Más que todo, uno sabe conscientemente las cosas que ha hecho o lo que ha deseado en su exactamente, mente, lo que ha hecho o lo que en su corazón, más que todo. Así como decís tú, como dijo Jesús, si alguien ve a una mujer con deseos, se puede decir así, exacto, malos, ya está pecando en su corazón. Tal vez no exactamente. tanto físicamente, pero Ya, o sea, ya estás pecando en tu corazón. exacto, exactamente. Entonces, ese es el punto que automáticamente dejando que ahorita estamos, sí, bajo la gracia, Dios nos perdona. Amén. De- depende cómo la intención de tu corazón. Y sobre el tema también, que David, y vamos un poco más adelante, cuando él veía que sus hijos morían, él lloraba, ya no sabía qué hacer. Y dice la Biblia que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, él se humilló hasta lo más bajo, lloró, hizo lo imposible para que se salvaran sus otros hijos, porque todos estaban viendo. Sí. Cada hijo que él tenía moría y él lloraba. Entonces se humilló y Dios lo escuchó. Entonces, automáticamente que hoy en día, si nosotros nos estamos pasando algo, pero si nosotros nos humillamos
y buscamos el rostro de Dios, Dios viene automáticamente, viene a salvarnos. Amén, Rodri, así es. Así es, Jando, así que es una bonita historia, como vamos. Ajá. Lo que decís tú, tenés un montón de razón, Rodri, eso también lo platiqué en un montón de videos, en un video anterior, perdón. La cosa es que Jesús no ve tus actos en sí. O sea, Jesús se enfoca más en tu corazón. Exactamente. Sí, o sea, mira, uno puede ser violador, puede ser juzgón, puede ser esto, lo otro, lo peor del mundo, pero si uno viene, se arrodilla, se arrepiente y llora de corazón, le pide una restauración de corazón a Dios, Él te la va a conceder. Exactamente. Sin importar tu pasado, Cierto. Él se fija en tu arrepentimiento de verdad. Eso fue lo que le pasó a David. Él, a pesar de lo que hizo, porque él fue consciente, mira vos, él fue consciente. Exactamente. Él fue consciente, pero él, como decís tú, y al público, se humilló, lloró, se arrodilló, porque cada hijo que tenía, perdón, moría. Exacto. Pero fue por lo mismo, Por lo mal que hizo y sus consecuencias. Ahí está. Como Exacto. dice un dicho, siembras lo que cosechas. Exactamente. Así estamos. Entonces, la cosa es que no es tarde para que tú, que estés viendo este video, te arrepientas más que todo, pues, por las cosas malas que has hecho, que has dicho, porque Cristo viene pronto. Exactamente. Así es, Jando. Y sobre ese tema es bonito porque uno llega a pensar en el sentido que uno, soy pecador, yo no puedo acercarme a Dios. Uno piensa eso. Uno solo porque hizo algo malo ya no quiere acercarse a Dios, porque dice uno mismo, Dios ya no me va a escuchar. Pero si Dios perdona al más culpable de todos, David hizo un acto que él con su conciencia lo hizo. Y él lo perdonó. Dios lo perdonó porque vio la humillación de su corazón. Así que, Jando, los que nos están viendo, no tengan miedo, acérquense, pídanle a Dios, Señor, tú sabes lo que hice, confiésense, porque en la Biblia está el que confesare su pecado. Dios es justo para perdonarlo y sanarlo. Dios no lo condena a uno. Así que es un privilegio, Jando, platicar esto con vos, ¿cierto? Porque uno se desahoga y siente una paz, una comunicación, platicar esos temas. Sí, mira, yo cuando empecé por lo de los podcasts con esto, yo las veces que hablaba me sentía tranquilo, con paz, así como que una persona muy restaurada, muy tocada por Dios, y eso me alegraba el corazón, sí, porque, Exacto. o sea, no sabes lo que se siente de bien, estar platicando de esto, hacer un bien. Exacto. Sí, ajá. Y me imagino esto, y yo sé que es muy cierto, que no solo a vos te hace esto, sino que lo que tú estás haciendo es ayudando a otros, ayudando a ellos, pueden que necesiten una palabra, y tú llegas en ese momento justo, porque Dios te usa. Sí, sí. Entonces, así que... Ahorita que decís eso, cuando fui a Hechos 29, es un congreso que fui a fin del año pasado, la cosa es que me dieron la bendición de platicar sobre un tema aquí en esta iglesia que está, la iglesia evangélica. La cosa es que platiqué sobre la perseverancia, sobre el personaje de Matías. Exacto. Ajá, que estar ahí por todo lo que te hicieron, perdonar y todo eso. Exacto. La cosa es que esa palabra, el tema que di yo, llegó a un montón de gente, o sea, gente que de verdad necesitaba esa palabra, pues, o sea, imagínate, tan preciso fue en Dios, en esas personas, en mandarme a mí a que reciban esa palabra de ser perseverantes, a pesar de cómo los hayan tratado, siempre estar ahí, ajá. Exactamente, es que ese es el tema, Ando, que es sorprendente. Lo que tú haces, seguí, tú hazlo con pasión, con amor hacia Dios y hacia sus hijos, hacia sus hermanos y todos los que están viendo. Es magnífico hablarles, ayudarles sobre algo que ellos se sientan mal y uno llega a hablarles de Dios. Sí.
automáticamente, ¿quién rechaza a Dios? Sí, ahí sí que, mira, yo respeto a las personas que rechazan a Dios porque, o sea, uno no puede hacer nada, pues. O sea, no los puede obligar a que escuchen la palabra, a que estén aquí en los videos, viéndonos, Exacto, escuchándonos. Son ellos, ¿sí? es Cuando cierto. venga Dios, la segunda venida de Jesús, ahí va a ver Dios qué hacen con ellos. Sí. Exacto, exactamente, Jando. Y ese es el punto, que nosotros ya platicamos, Ajá. ya les hablamos de Dios, quién es Dios y qué ha hecho Dios por nosotros. Es, uno ya no puede hacer nada, no puede hacerlos que se conviertan, no puede obligarlos a hacer algo que ellos no quieran, sino que, sin embargo, lo único que podemos hacer es orar y dejarlo en las manos de Dios. Sí. Porque Dios es el que toca el corazón y es lo que le atrae a uno. Amén, Rodri, así Así es. es, Honda. Ajá. Mira, la gente quiere ver tu testimonio, se puede Ujú, decir así. ¿Qué fue por el proceso que tú pasaste? exacto. ¿Y cómo fue que te superaste? Oh, Ajá, se gracias, puede Honda. decir. Entonces Sí, aquí está el público para escucharte, Rodri, todo tuyo. gracias, Honda. Pues todo pasó cuando yo tenía, cuando empecé a vivir, me alejé de mi familia como a los 15 años, me vine para Malagatán, Ujú. porque soy de Quiché. Me vine para Malagatán, empecé a trabajar en una barbería con mi papá, iba todo bien, empecé a aprender, iba a calidad. El único punto es que no tenía a Dios, no tenía a Dios en mi vida. Yo iba bien, disfrutaba, salía a fiestas, divertirme con mis amigos y todo. Pero mi papá era cristiano. Mi papá me decía, vamos a la iglesia, vamos a conocer a Dios. Yo le decía automáticamente que no va porque uno de joven, su corazón está lleno de emociones, hace lo que él quiere. Y yo automáticamente era uno de los jóvenes que iba de fiestas con amigos, salir a disfrutar mi vida. Y sin embargo, un 2021, lamentablemente, mi papá falleció. Y como yo no me mantenía mucho en la barbería, todos los clientes estaban más apegados a mi papá que a mí. Y cuando el punto llega, cuando mi papá fallece, todo se vino abajo. Todo se vino abajo, el negocio, mi vida, ya no tenía sentido, ya no encontraba sentido a mi vida. Mis amigos no estaban, solo quedaba yo. El punto aquí, Janda, es que ya no sabía qué hacer. Ya no tenía ni plan B, ni plan A, nada. Todo se vino abajo. El negocio iba mal, no tenía a mi papá, las obligaciones que tenía. Uno de joven no sabe enfrentar las obligaciones. Sin embargo, llegó un grupo de cristianos a la barbería y eran amigos de mi papá. Mi papá solo hablaba de mí a ellos, Ujú. pero ellos no me conocían hasta en ese momento. Me empezaron a hablar de Dios y yo dije, yo llorando porque extrañaba a mi papá. Sin embargo, ellos me dijeron que me hicieron esta pregunta tan simple, ¿qué vas a hacer? Y mi corazón y mi mente empezaron a explotar de una manera que no sé cómo, la verdad no sé cómo explicarlo en ese momento, pero solo me salió tres palabras. Yo sé que estoy así ahora, no sé dónde voy a llegar, no sé qué es lo que venga, pero seguiré a Jesús. Wow. Dije, seguiré a Jesús, no importa lo que venga. Me convertí,
empecé a ir a la iglesia y poco a poco la gente llegaba. Y yo empezaba a platicar de Dios a las personas y poco a poco la gente llegaba otra vez. Me decía, tu papá falleció, pero aquí estamos. Pero el punto es que a veces, cuando llegaban horas de cultos, yo tenía que cerrar el negocio. Cerraba, iba a la iglesia. Adoraba a Dios con todo mi corazón. Y el punto es que cuando se me estaba yendo bien en el negocio, por pocos me desviaba. Ajá. Porque yendo bien en el mundo, digamos que en mi trabajo me estaba yendo bien, pero ya estaba dejando a Dios. Ajá. Y lo que me hizo recordar es las palabras que dije cuando acepté. ¿Dónde te sacó Dios? ¿Dónde te estás ahora? ¿Y dónde te va a llevar Dios? Entonces, mi corazón me hizo recordar eso y dije, es cierto. Así que cierro el negocio, iba a la iglesia. Muchos me criticaron por eso. Me dijeron, tú tenés dinero, tú solo porque ya te está yendo bien, ya no quieres trabajar. Pero yo decía, Señor, tú conoces mi corazón. Yo quiero servirte, quiero ir, y iba. Dejaba cerrado el negocio, no me importa, ya no me importaba, porque Dios me salvó, Dios me rescató donde estaba, y ya no me importaba. Hasta hoy me está yendo bien. Puse a ordenar a mi familia, ayudando a mi mamá, a mis hermanos. La responsabilidad de todo se me quedó a mí. Ujú. Pero sin embargo, ahí es donde está el tema. Seguí, no importando. Pero el detalle es que yo no seguí solo. Dios estaba en primer lugar. Y cuando Dios está en primer lugar, no importa. Las cosas se ponen más fáciles. Y eso es lo que yo hice. Sin saberlo, yo lo estaba haciendo. Sin saberlo. Porque después me empecé a leer la Biblia. 2 meses después, cuando acepté, empecé a leer la Biblia. Y me encontré con un versículo en Mateo que dice, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán añadidas. Y yo sin saberlo, lo estaba cumpliendo. Yo buscaba a Dios y las cosas venían añadidas. Y Dios me tiene aquí hoy. Yo sé que mi papá falleció. Y todos me dijeron eso. Tu papá queriéndome caer otra vez en la depresión. Pero dije, yo sé que mi papá falleció. Yo sé que mi papá terrenal falleció. Pero ahorita tengo un papá celestial. Así que gracias, Jando, me hizo recordar dónde Dios me sacó y aquí estoy. Yo sigo adorando a Dios, voy a la iglesia, leo la Biblia. Pues yo sé que no soy perfecto. Yo tengo multitud de errores, pero sigo en pie. Voy para adelante. Y ese es el punto. Y para las personas que lo ven, que no importa si tú vas a la iglesia, lees la Biblia, y si te llegas a topar con un pecado y tú lo hiciste, no te sientas mal, no te sientas mal, sigue. El diablo te va a decir, ah, ya pecaste, ya hiciste esto, te empieza a chantajear, te empieza a decir un montón de cosas, cómo te va a ver la gente, pero tú dices, yo sé que hice eso, pero Señor, perdóname, y sigo, Sí. y sigo. Caes, sigues, caes, sigues. Y ese es el tema de la superación. Y Rodri, mira, una pregunta. Cuando falleció tu papá, como me lo dijiste, tu mundo se vino para abajo. O sea, tu papá, me imagino que era tu todo, pues. Era Exactamente, tu mejor amigo, tu papá más que todo. Y, o sea, exactamente. era una de las personas que más amabas en este mundo e igualmente para él, para que de un día para otro se hubiera ido, como que no te lo esperabas. Exacto. ¿Alguna Así. vez tú recriminaste a Dios, se puede decir, por lo que le pasó a tu papá? Oh, automáticamente sí. Dije, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué a mí?
yo le dije a Dios, ¿por qué lo hiciste? Y yo no lo sabía. Yo le decía un montón de cosas a Dios. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo? ¿Por qué pasó esto? Yo le hacía preguntas tras preguntas a Dios. Pero yo no llegaba a entender el propósito que tenía Dios en mi vida. Y ese es el punto hoy, que también gracias, Hannah, por recordarlo. Y ese es el punto hoy, que a veces, porque Dios te ama tanto, tiene que tocar una de tu familia para que tú regreses a Dios, que tú vayas con Dios. Y ese es el punto. No esperemos esto. Lo que yo pasé, no esperemos que nosotros, solo porque nos pasa algo, vamos corriendo a Dios, sino que estemos bueno y sano con la familia, todo completa, y vayamos a disfrutar momentos con Dios, porque es bonito. Yo veo así, de corazón te lo digo, yo veo a familias, papá, mamá, hijos disfrutando de la iglesia, yendo, y yo voy, yo voy solo va, y uno se siente de la emoción que yo tengo, uno se siente mal, porque yo, que me costaba ir con mi papá, pero sin embargo tuvo que pasar esto, pero como te dije, como tú dijiste, le reproché a Dios, dije, ¿por qué lo hiciste? Pero sin embargo, hoy lo llego a entender, que tenían que pasar estas cosas para estar hoy donde estoy. Y gracias a Dios llegó a mi vida y a ti, Jando, también por compartir esto. Yo sé que no es mucho, pero es lo que ha hecho Dios en mi vida. Yo sé que a todos ustedes yo sé que a Janda también Dios ha obrado de gran manera en sus vidas. Y no tengan miedo y sigamos adelante porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. En Efesios dice, en Efesios 2:10, fuiste creado para grandes cosas, a semejanza de Jesucristo. Él te creó para que tú andes en grandes cosas, que Él te preparó desde antemano, desde antes que tú nacieras. Dios ya te había preparado para grandes cosas. Y eso es lo que quiere Dios para ustedes, para mí, para Hannah, para que Dios nos quiere en grandes cosas. Pero sin embargo, a veces nosotros, con lo poquito que tenemos, nos quedamos estancados. Pero Dios nos preparó para grandes cosas, Hannah. Así que gracias. Sí, es cierto, Rodri. Muy, muy impresionante lo que tu testimonio se puede decir aquí por cómo fue la manera que tomaste se puede decir el volante de tu familia, en mantener a tu familia, en ser el encargado, en dejar o en, ¿cómo se puede? En suplir lo que tu papá fue alguna Exacto. vez. Y mira, Dios te bendiga un montón, Rodri. Tu corazón está limpio. Sé que no eres perfecto, yo tampoco, nadie es perfecto, pero uno trata la manera de no pecar, aunque Exacto. es difícil. Uno no es Jesús para no pecar, pero eso, por ejemplo, si yo hago algo malo y lo vuelvo a hacer, y por ejemplo digo, bueno, Dios me perdona, ese no es el chiste aquí. O sea, el Exactamente. chiste lo hiciste, te arrepientes de corazón, no lo vuelvo a hacer. Pero Exacto. la cosa es que el punto que quiero ver ir aquí es que Dios te vio como un servidor para Él, te vio un ángel, a pesar de lo que te pasó, pero eso fue motivo para que tú volvieras a caminar con Él, para que Exactamente. estuvieras en sus caminos, para que prediques la palabra, la compartieras y todo eso. Siento Así yo que que eso fue lo que pasó, eso es lo que Dios lo quería. que quería Lo también. que Y propósito. siguiendo aquí, queremos leerles unos versículos, lo de los, ¿cómo se puede decir? Los pasos de las Sí. fases, se puede decir, de la superación más que todo. Y el primero es reconocer el error. Esto lo dice en segunda de Samuel, versículo 12 al 13, pequé contra Jehová. ¿Qué Exacto. entiendes, Rodri, aquí con este primer versículo? Reconocer el error. Ahí está el punto. Es, Reconocer. a veces nosotros decimos, a veces nosotros solo decimos, Señor, yo pequé, perdóname.
Pero el detalle es que, ¿en qué pecaste? Dios te hace esa pregunta. Si Dios estuviera enfrente tuyo, diría Dios, ¿en qué pecaste? ¿Y qué respondiéramos nosotros? No, Señor, solo pequé. No, ¿en qué pecaste? Puedes decir, mentí. Seamos específicos. Mentí, Señor, perdóname. Critiqué a mi hermana, perdóname. Pero nosotros a veces decimos, Señor, solo pequé. Y eso no es el chiste. Reconocer el error, reconocer dónde pequé. Ese es el de Samuel, reconocer qué hiciste. Entonces, ahí donde entra Dios. Si tú reconoces tu error, Dios te dice, estás perdonado. Amén. Así que, así es. La segunda es buscar a Dios sinceramente. Eso fue lo que tú hiciste. O sea, prácticamente por todo lo que viviste, por todo lo que pasó, tú lo buscaste. Porque es más, tú en vez de, o sea, estabas mal, me imagino yo, pero Exacto. en vez de seguir a Dios, tú lo que hubieras hecho, me imagino yo, en un caso hipotético, es seguir en los malos caminos, estar Exacto. tomando, estar fumando y Es todo cierto. eso. Entonces, eso más que todo, sí. Sí, buscar a Dios sinceramente es, uno sin pensarlo lo hace, ¿va? Pero a veces en el punto donde yo llegué, lo dije sin pensarlo, le dije, Señor, aquí estoy, no sé qué va a pasar, no sé dónde va a llevar, pero yo sé que voy a estar contigo. Entonces, con sinceridad, ahí donde entra Dios. Así que, El tercer es aceptar la voluntad de Dios. Esto lo dice en Job capítulo 1, versículo 21. Jehová dio y Jehová quitó. exacto. Eso es real, o sea, siempre Exacto. pasa, o sea, Es cierto, Alma. si Dios te quita algo, uno rápido dice, ¿por qué? Pero ¿por qué a mí? Exacto. Si yo te sirvo, si yo voy a la iglesia todos los domingos, espera, Dios lo hace por un propósito. Exacto. Tal vez para que seas Ay, perseverante, Él te va a multiplicar todo lo que tenías y eso justamente fue lo que le pasó a Job. Para que veas el video, te lo dejo aquí en una tarjetita. Fue mi primer video. Entonces, no, Rodri, eso más que todo. exacto. Sí, pero en el momento llegar a aceptar la voluntad de Dios es difícil. Como tú dijiste, empieza uno a reclamar, ok Dios, pero cuando llegas a entender el propósito de Dios, es otro, le encuentras otro modo, le encuentras otro sentido y dices, gracias Señor. Así es. El cuarto es levantarse y seguir caminando. O sea, imagínate, eso te lo vuelvo a decir, te levantaste por lo que te pasó y seguiste como que sin nada. O sea, imagínate, Rodri, Exacto. imagínate. Sí es fuerte, pero como te digo, ha sido la misericordia de Dios y la gracia de Dios siempre. Si fuera por mí, en serio te soy sincero, Jando, si fuera por mí, yo prefiero estar en el piso y ya no levantar. Pero como es la misericordia y la gracia de Dios, te dice, el espíritu que tienes en tu corazón te dice, levántate, te quiero para algo más, levántate. Entonces, Dios te ama con todo su corazón y te quiere levantar otra vez, una y otra vez, porque tiene un propósito en tu vida. Así que, así dejando. Sí, Rodri. Gracias. Y el último, el quinto, es Dios puede bendecirte después del dolor. Exactamente. Esto lo dice en segunda de Samuel del 12 al 24 y llamó su nombre Salomón y Jehová lo amó. Esto más que todo es lo que el hijo de David, que nació bien, se puede decir Exacto. que no falleció. Después de todo lo que hizo David, se arrepintió de corazón, volviendo al tema de David, se arrepintió de corazón, se humilló, lo que platicamos muy al principio, y al final Dios se puede decir que lo recompensó con un Exacto. hijo vivo, que es Salomón. Eso. Salomón, ya sabemos todo de él, fue un gran profeta, ¿fue no? No, rey. No, ¿qué Él fue fue? rey.
Rey. Sí, El rey Salomón. El rey exacto. Salomón. Ese, Así que, el rey Salomón tiene una granja también. exacto, tiene una bonita historia en cómo Dios lo llamó y habló con él y le apareció como un genio. Imagínate. Le dijo, ¿cuál es tu deseo? ¿Tener todo el dinero del mundo o tener la sabiduría? Y Salomón necesitaba sabiduría. Y eso es lo que él pidió. Y automáticamente ahí venía la riqueza atrás de la sabiduría. Así que es una bonita historia también. Y cómo, ya para ir terminando este podcast, se puede decir cómo o qué consejo les, les das a la audiencia que te está viendo de cómo ser perseverante, cómo superarse a uno mismo, cómo, a pesar de las cosas malas que te pueden pasar en este mundo, cómo levantarte, seguir como que sin nada y caminar con Dios. O sea, ¿qué consejo das a ellos que están viendo este video? Pues, gracias, Ando. Empecemos despacio. Ujú. El punto es que cuando tú tomes la voluntad de Dios y Dios está contigo, ahí ya no es necesario el esfuerzo humano, porque tenés la confianza y la certeza en Dios. Y el punto es que si te caes, yo sé que somos seres humanos y nos podemos caer muchas veces y hasta nos podemos estancar, pero como tú vas agarrado de la mano de Dios, ¿quién te levanta? Automáticamente Él. Y Dios te dice, levántate, vamos otra vez. En la Biblia lo dice. Todo lo que nosotros estamos platicando en la Biblia está. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Así que, Jando, levantan todos los que están adoloridos, en depresión, levántense y clamen a Dios. Clamen a Dios una y otra vez. Yo sé que al momento ustedes quieren una respuesta rápida y dicen, Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, ¿por qué no? Pero Dios está escuchando y está esperando el momento indicado. Cuando las fuerzas del hombre se terminen, ¿qué empieza? El poder de Dios. Exacto. Amén, Rodri, amén. Así que así es. Cuando las fuerzas del ser humano se terminen, ahí empieza Dios. El poder de Dios. Y cuando uno se rinde, ahí empieza Dios. Amén. Cuando uno dice, hasta aquí, Señor, yo ya, hasta aquí, ya no puedo más, ahí donde empieza Dios. Y ese es el punto hoy. Un gran misionero lo conozco y me dice, yo no quería nada con Dios. Yo quería morirme. Le dije, Señor, mátame. ¿Y qué pasó? Él dice que lo noqueó, como que alguien le pegó justo en el rostro y se noqueó. Y cuando él despierta, no sé cuántas horas han pasado, él lo dice, no sé cuántas horas pasaron, pero yo levanté. Cuando abrí mis ojos, tenía levantado mis manos y decía, gracias, me salvaste, me salvaste. Y ese es el punto. Cuando tú dices que ya no puedes, ahí donde entra Dios. Es como una película cómica. Ajá. Cuando buscas la salida, buscas algo para salir, querés en un cuarto, pero no hay puertas. Y tú buscas y buscas. Y cuando dices, ya me cansé, no hay puertas. Y pones tu brazo así, tocas el botón. Ahí. Sin embargo, así es la voluntad de Dios, y así es. Ajá, así es. Tú y yo, todos lo hemos vivido, todos los cristianos estamos muy cercanos a Dios. Nos pasa eso. Para todo hay solución para Dios. Exactamente. Entonces, sin embargo, cuando tú te canses, cuando nosotros nos cansemos, ahí es donde entra Dios. Amén. Así que gracias, Jando, por este momento. Sí, también gracias a ustedes por ver aquí el video. Si has llegado hasta aquí, te invitamos a una pizza los dos. Vamos a predicar la palabra de Dios y todo eso. Entonces,
Gracias Perfecto. por ver aquí el video. Que Dios te bendiga. Suscríbete al canal. Y lo más importante, comparte esta palabra a todas las personas que escuchen este mensaje. Amén. Entonces, Dios te bendiga. También a ti, Rodri, Dios te bendiga. Gracias. Gracias por estar aquí Gracias, conmigo. Anda. Entonces, Dios te Gracias por la bendiga. Nos invitación. vemos.